Buenas tardes. Si es quizás un domingo con un sabor especial, el Señor nos da el privilegio de poder cumplir 2 años. También era la idea que nos visite Sergio. Todos los que han estado desde el comienzo saben que Sergio, el pastor de Quilmes, también el Señor lo ha usado mucho en la fundación de esta iglesia. Bueno, él no pudo venir porque tenía otros compromisos, lamentablemente. Pero bueno, hubiese sido lindo tenerlo con nosotros. Esperamos que en algún momento nos visite. Bueno, tratamos de que quizás en un aniversario predique otra persona, esa es la idea. Bueno, no lo conseguimos, así que me van a tener que aguantar un domingo más. Bien, les invito a leer sus Biblias, por favor, en Primera de Corintios, capítulo 3. Primera de Corintios, capítulo 3, vamos a estar estudiando del versículo 10 al versículo 17. Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 10 al 17. Leo la versión Reina Valera 60, dice la palabra de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Oramos. Amado Dios, queremos agradecerte por tu gracia, tu fidelidad, de haber levantado una iglesia, Señor, aquí, de poder estar celebrando, Señor, un año más, de tu gracia, tu fidelidad. En todo momento queremos recordar que no son nuestros méritos, no somos nosotros los protagonistas de nada, Señor. Esto se trata de ti, de tu gloria. Tú levantas iglesias como tú quieres, cuando tú quieres, y usas a quien tú quieres. Señor, si no estaríamos nosotros, harías que los árboles proclamen el Evangelio, Dios, porque tú no nos necesitas, Señor. Pero nos das el privilegio de servirte y nos das en tu infinita gracia la posibilidad, el privilegio, Dios, de ser parte de tu obra, aunque no nos necesitas, y estamos agradecidos. Y queremos, por favor, rogarte que en este domingo, como cada domingo, podamos exponer tu palabra con fidelidad y tú estés obrando para la edificación de tu pueblo y la salvación de los perdidos, Señor, aquellos que están hoy en medio nuestro y no te conocen. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, recuerdo siempre que a veces estoy probando un mensaje, se me vienen a la mente cosas, que voy pensando. Y cuando estaba estudiando el mensaje me acuerdo de la primera vez que lo escuché a Alejandro Pelufo, ya varios lo conocen, otros no, un pastor de Lobos. Me acuerdo que no lo conocía yo a él de vista nada, lo había escuchado nombrar porque él es un pastor que ha estado conectado con nuestras iglesias y porque era muy amigo del sobrino, así que más o menos había escuchado de él, nunca le había escuchado predicar, no había predicaciones en YouTube de él todavía, nada. Así que recuerdo la primera vez, lo escuché en una conferencia, se llamaba Pasión por Dios, que la hacía Dardo, luego de ahí salió ante su palabra.
y no lo había escuchado jamás, nunca lo había visto, no lo conocía de persona, pero me acuerdo, esto fue hace más de 10 años, y me acuerdo que predicó 2 Timoteo, hasta el día de hoy, capítulo 2, versículos 14 en adelante. Y él dijo una frase, hablando del texto, que me quedó flechada en mi corazón, y él decía: con las buenas intenciones no es suficiente para servir a Dios. Las buenas intenciones no alcanzan a la hora de servir al Señor. O sea, cuando estés delante de Dios no le vas a poder decir: bueno, Señor, pero mi intención fue buena. Bueno, no importa si fue buena o no, no importa. Bueno, el texto que citaba él era 2 Timoteo 2:15, ¿no? Procura presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y hablaba de esto, de que cuando estemos delante del Señor no nos avergoncemos, porque puede ser que hayamos tenido las mejores intenciones de servir al Señor, hayamos hecho todo con muy buena onda y con buena gana, pero que el Señor nos diga: eso es madera, heno, hojarasca. Todo eso que hicieron con las mejores intenciones no sirve de nada. ¿Y por qué el Señor nos puede decir esto? Bueno, porque Él nos dejó en su palabra establecido qué le agrada a Él y qué no le agrada. Si Él nos hubiese dejado a la deriva, bueno, podríamos decirle: bueno, Señor, yo no sabía. Pero Él nos dejó su palabra. Así que pienso que en un aniversario como hoy es bueno reflexionar acerca de las personas que son parte de esta iglesia, acerca de cómo estás sirviendo al Señor, cómo estás haciendo tu ministerio. Cuando te presentes delante del Señor, ¿qué le vas a decir? Oh, Señor, pero yo tuve buenas intenciones. Así que lo que vamos a ver en este texto nos va a ayudar a evaluar, a que vos puedas evaluar cómo estás sirviendo al Señor en esta iglesia, ¿no? En este contexto. ¿Cómo estás sirviendo al Señor en la iglesia de IBM Santa Teresita? Y vamos a ver tres verdades sobre el servicio que te van a ayudar a evaluar cómo estás sirviendo al Señor. Y la primera verdad, lo primero que debemos ver, que vemos en el texto, que nos va a ayudar a evaluar nuestro ministerio, es entender que nuestro ministerio es por la gracia de Dios. Entender que nuestro ministerio es por la gracia de Dios. Noten conmigo ahí en el versículo 10. Dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Recordemos que en la iglesia de Corinto hay una particularidad, que es que había divisiones en la iglesia. Había personas que se estaban peleando y se estaban dividiendo por grupos. Ahí, si miran conmigo unos versículos antes, en el versículo 4, dice el apóstol Pablo, como que lo cita a ellos, dice: porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? O sea, eso lo estaba pasando en la iglesia. Había personas que, bueno, yo soy del grupo de Pablo, yo soy del grupo de Apolos, yo soy del grupo de Cefas, otros, yo soy del grupo de Cristo. Estaban como poniéndose detrás de su predicador favorito. Noten ahí versículo 6. Dice Pablo: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Pablo está diciendo: hermanos, esto no se trata de hombres. Esto no es una cuestión de hombre, de quién te gusta más. ¿Cuál es tu predicador favorito? ¿Cuál es tu líder favorito? No tiene nada que ver con eso. A mí me gusta, me imaginamos en ese momento. No, yo voy a la iglesia cuando predica fulano, porque me gusta cómo predica. No, yo voy cuando dirige Mengano. Yo voy cuando está tal persona. Yo voy a tal reunión porque está tal líder que me gusta. Me imagino que eso es lo que sucedería en ese momento. Y Pablo está diciendo: no. Todo esto es por gracia. O sea, cada uno tiene distinto: yo planté, Apolos regó, el crecimiento lo da Dios. Todo esto es por gracia. Entonces Pablo empieza a tratar, en los versículos anteriores, su ministerio y el de Apolos. Los dos tenemos ministerios distintos, pero todos lo recibimos por gracia. Pero ahora acá Pablo no empieza a hablar de él y de Apolos,
sino ahora acá Pablo empieza a hablar de él y de los corintios. Ya ahora corre a Apolos de lado. Y se trata de lo que él hizo y de lo que los corintios debían hacer. Y lo primero que resalta Pablo, otra vez, ya lo había hecho antes, otra vez, que su ministerio era por gracia, conforme a la gracia, dice, de Dios que me ha sido dada. Pablo recuerda que el ministerio que él hacía no era por sus méritos. Sabemos que Pablo fue el plantador de esta iglesia. El fundador de la iglesia de Corintios había sido Pablo. Recordemos que Pablo había estado en Filipos, luego estuvo en Tesalónica, luego huyó a Berea, de Berea fue a Atenas, y de Atenas llegó a Corinto. O sea, después lo echaron de todos lados a Pablo. Lo persiguieron, lo echaron, y ya llegó a Corinto, al punto que él dice, con mucho temor y temblor, dice, ahí en 1 Corintios capítulo 2. Así que, bueno, y el Señor lo usó a Pablo para plantar esta iglesia. Así que Pablo era el fundador de la iglesia. Pero Pablo, algo que hace constantemente en sus cartas es recordar que si bien él había sido el plantador de la iglesia, el fundador, él les recuerda que eso era por gracia, no por mérito propio. Él esto lo hace varias veces. Por ejemplo, en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 10, Pablo dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. En Romanos 12:3, digo pues por la gracia que me es dada. En Romanos 15:15, por la gracia de Dios que me es dada. En 1 Timoteo 1:15, él se llama el primero de todos los pecadores. En 1 Corintios 15:9, él se llama el último, el más pequeño de todos los apóstoles. Así que Pablo les recuerda a estos hermanos que estaban luchando por ver quién tenía nombres más altos, quién era el más prominente. Después lo vamos a ver, bueno, no lo vamos a ver, ya lo vimos. En capítulo 12 al 14, peleándose por los dones. A ver quién tiene el don más prominente, a ver quién sobresale más, quién tiene el don más espectacular. Pablo les recuerda a estos hermanos, todo esto se trata de gracia. No hemos hecho nada. Ha sido el Señor, ha sido su gracia. Y dice Pablo, ahí en el versículo 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto. Esa palabra que se traduce acá, perito, en realidad es la palabra sabio. No sé por qué la traducen como perito arquitecto, pero sería mejor traducirlo, algunas versiones así lo hacen, como sabio arquitecto. ¿Por qué como sabio? Bueno, porque Pablo ya contrarrestó la sabiduría del mundo con la sabiduría de Dios. Y Pablo dice, yo soy un arquitecto que ha recibido sabiduría de Dios. El arquitecto lo que hacía en ese momento, no muy distinto a lo que hace hoy en día, es justamente guiar una obra. Eso es lo que hacen los arquitectos. En ese momento quizás comenzaban la construcción y guiaban una obra. Bueno, Pablo se presenta como el perito arquitecto, como el que guió, vamos a decir así, guió la fundación de la iglesia. Él llegó a Corinto, empezó a predicar, luego llegaron Priscila y Aquila, siguieron predicando, el Señor levantó una iglesia, pero Pablo, si bien él guía la fundación de la iglesia, él sabía que otro vendría atrás y edificaría encima. Porque noten lo que dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. O sea, Pablo comenzó la obra, pero dice Pablo, y otro edifica encima. Probablemente como una referencia a Apolos, y ahora, por supuesto, como va a seguir hablando Pablo, como una referencia a los corintios. Si hay algo lindo que podemos ver del apóstol Pablo, y de lo cual podemos extraer como algo para nosotros, es que Pablo todo el tiempo recordaba que todo lo que él había hecho era por gracia, y Pablo nunca se creía el dueño de la obra, nunca. Tenemos una persona así, creo que es en 2 de Juan, Diótrefes, que no quería recibir a los apóstoles, Diótrefes que se creía el dueño de la iglesia. Pablo era lo contrario. Pablo constantemente recuerda que su ministerio era por gracia de Dios. Y casi siempre Pablo tenía el rol de plantador. Pablo era un plantador de iglesias.
ahí lo vemos, casi todas, varias de las iglesias del Nuevo Testamento son fundadas por Pablo. Pablo siempre tenía el rol de plantador, pero Pablo tiene una característica, que es que él plantaba una iglesia y casi siempre dejaba a otra persona. Por ejemplo, él planta la iglesia en Corinto y luego parece que deja a Apolos. Él plantó la iglesia en Éfeso, luego de ser liberado vuelve a Éfeso y lo deja a Timoteo. Así que Pablo era una persona que al entender que su ministerio era por gracia, una de sus características es que él pone el fundamento, él va, predica el evangelio, pero él hace su ministerio de tal manera que luego pueda venir otro y edificar sobre lo que él había hecho. Pablo hacía su ministerio como una carrera de posta, ¿no? ¿Saben? Me imagino todos cómo es la carrera de posta. Vos agarrás, corres lo más rápido posible y se lo dejás a otro. ¿Y ese de dónde comienza? Bueno, no comienza de donde vos arrancaste, comienza de donde vos le pasás la posta. Y así hacía su ministerio Pablo. Por eso Pablo, una de las características que vemos es que él está todo el tiempo rodeado de personas. Todo el tiempo está rodeado de personas porque él era un estratega. Él fundaba iglesias, enviaba personas, dejaba, levantaba. Porque él no quería hacer su ministerio en base a él, sino que él quería hacer su ministerio de tal manera que otro luego pueda edificar encima. Y pienso que eso es lo que hace una iglesia sana. Una iglesia sana hace su ministerio de tal manera que otros puedan edificar encima. Eso es una iglesia sana. Una iglesia que no es sana hace su ministerio de tal manera que mientras que nosotros estemos, esto funcione. Mientras nosotros estemos, la iglesia sea sana. Mientras nosotros estemos, la cosa vaya bien. Y después cuando nosotros no estemos, ¿qué nos importa? ¿No? Que se arreglen los que vienen después. Bueno, eso hace una iglesia que no es sana. Una iglesia que es sana trabaja de tal manera que quizás ni siquiera pueda ver los frutos. Así trabajaba Pablo. A veces ni los frutos podría haber en algunos casos. Trabajaba, y quizás en algunas ocasiones ni siquiera podía ver. Pablo, como dice este texto, él trabaja de tal manera que otro pueda venir y edificar encima. Algo que me llama la atención, siempre lindo que cantamos una canción de Mariano, siempre Mariano nos recuerda o nos ha recordado. Él nos decía en muchas ocasiones, yo hago esto o aquello, hago esto porque yo no quiero que ustedes pasen por lo que yo pasé. Yo no quiero que ustedes vivan lo que yo viví. O sea, yo les quiero allanar el camino, un corredor de posta. A mí me pasaron la posta, dice Mariano, yo estoy corriendo lo más rápido posible para empezar a pasársela a la próxima generación y que ustedes no tengan que arrancar donde nosotros estuvimos. Bueno, eso hace una iglesia sana. Y pienso nosotros, hoy pensando en el aniversario y pensando en cómo Pablo servía, él dice, yo puse el fundamento y otro edifica encima. Y pienso que nosotros como iglesia debemos servir de tal manera que otro pueda edificar encima. Nosotros podemos servir al Señor de dos maneras. Una es querer que en 5 años se llene la iglesia, ¿no? Así sirven muchos. Que en 5 años ya casi tengamos que cambiar el salón porque acá no entremos. Así sirven muchos. Que en poquito tiempo la iglesia explote de gente. ¿Y qué hacen cuando quieren servir al Señor de esa manera? O no lo hacen con fidelidad. No son fieles. Claro, porque su objetivo es llenar un salón. Entonces, todo vale. Mientras el salón se llene, todo vale. Hagamos lo que venga. Pero eso no es la manera en la cual debemos servir al Señor. La manera en la cual nosotros debemos servir al Señor es, bueno, quizás nosotros ni siquiera lleguemos a ver gran fruto acá. Bueno, no importa. Nosotros debemos servir de tal manera que los que nos sucedan el día de mañana puedan seguir edificando sobre eso. No dejar una iglesia llena de problemas. Nosotros llenamos el salón de gente y también de problemas. Entonces ahora vienen los que vienen atrás y se agarran la cabeza. Porque le dejamos un problema. Eso es lo que le dejamos, no una iglesia, un problema. Claro, nosotros llenamos la iglesia, nos llenamos de plata, lo que sea, ¿no? Eso es lo que quieren hacer. Llenar la iglesia para llenarse de plata. Y luego el que viene atrás, bueno, qué sé yo, que se arregle, no me importa. Bueno, esa no es la manera de servir al Señor. Preferimos ir despacio. Preferimos ir poniendo las bases bien despacito.
bien tranquilo, y quizás no lleguemos a levantar una pared. Bueno, no nos importa, no nos importa. Pero queremos dejarle que cuando el otro venga atrás no tenga que tirar la casa abajo y hacerla de vuelta. Y así servía Pablo, así servía Pablo. Así que lo primero que notamos acá en el texto, la primera verdad es que lo que recibimos es por gracia, hermanos. Y nosotros debemos servir al Señor de tal manera que le pasemos la posta a la próxima generación. La segunda verdad que nos va a ayudar a evaluar nuestro ministerio es mirar cómo estamos edificando. Mirar cómo estamos edificando. Noten ahí en el versículo 10 al final, dice Pablo, pero cada uno mire cómo sobreedifica. O sea, Pablo llegó a Corinto, fundó la iglesia, puso las bases de tal manera que ahora pueda venir Apolos y puedan venir los corintios y seguir edificando encima. Pero ahora Pablo dice, y este es el imperativo de todo el texto, el mandamiento, pero mire, ese es el imperativo, mire, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Esa palabra mire quiere decir tenga cuidado, mira atentamente. Se usa esta palabra en 1 Corintios 10:12. Dice el apóstol Pablo, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Si vos te pensás que estás bien espiritualmente, sos una persona madura, cuidado, mirá bien, tened cuidado de lo que estás haciendo. Efesios 5:15, mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios. Mirad, prestad atención, tened cuidado cómo estás andando. El Señor Jesús usa esta palabra en Lucas 21:8. Mirad, que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Mirad, tened cuidado que no te engañen. Colosenses 4:17. Decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio. Así que esta palabra, cada uno mire cómo sobreedifica, quiere decir que vos debes estar evaluando. O sea, Pablo puso el fundamento y ahora otros se edifican encima de eso, pero Pablo dice, cada uno debe mirar cómo está haciendo el ministerio en la iglesia. 6 veces repite Pablo la referencia a cada uno. En referente a los corintios, en lugar de ellos están peleando, porque eso es lo que pasaba, en lugar de ellos estar peleando y sintiendo envidia de lo que hace el otro, cada uno debe mirar lo que uno hace. La envidia lo que hace es mirar lo que hace el otro y empezar a celarlo. ¿Por qué yo no tengo el misterio que él tiene? ¿Por qué a él le dan tal cosa y no me la dan a mí? ¿Por qué tal persona tiene esto? ¿Por qué el otro sirve en tal lado? Eso hace la envidia. La envidia está todo el tiempo mirando lo que hacen otros y envidiando. La humildad se mira a uno, en el sentido de que la humildad está evaluando a ver cómo nosotros servimos. En lugar de estar viendo, todos somos muy buenos para ver lo que el otro hace mal, ¿no? En la iglesia, todos somos, ¿no? No, el mensaje debería haber sido más largo, más corto, las transiciones deberían haber sido estas, todo, ¿no? El que toca la guitarra debería haberlo hecho con más ritmo, con menos ritmo, el que canta de tal forma, tal otra, el que limpia, todos. Esa es nuestra actitud, ¿no? Siempre tenemos algo que decir de los otros, siempre, constantemente. Siempre es muy fácil criticar el ministerio de otros, lo más sencillo. Pero acá Pablo está diciendo, cada uno tiene su rol y lo que vos tenés que hacer es mirar cómo vos estás edificando, cómo vos estás sirviendo al Señor. En lugar de estar mirando cómo le va a la iglesia al lado, ¿qué te importa cómo le va a la iglesia al lado? Si de vuelta, si nosotros entendemos que el ministerio es por gracia, bueno, quizá la iglesia al lado tiene 100.000 personas, por la gracia de Dios, y amén. Pero ¿qué te importa cómo le va a la iglesia al lado? Vos debes mirar cómo vos estás sirviendo al Señor. Cada uno mire atentamente cómo edifica. Lo que cada uno debe hacer, lo que vos debes hacer es estar mirando cómo estás sirviendo al Señor. No te preocupes qué tan diligente es el otro. Pensá en qué tan diligente sos vos a la hora de servir al Señor. No examines las motivaciones de otros al servir al Señor. Examina tus motivaciones. Pensá, esto es algo para que todos pensemos.
¿Cómo lo estás sirviendo al Señor en comunión con Él? ¿Estás sirviendo al Señor con excelencia? No te preocupes por la excelencia de otro. Mirá cómo vos lo estás haciendo. Quizá la pregunta más base por la que debería haber arrancado. ¿Estás sirviendo al Señor? Porque somos muy fáciles, ¿no? A veces para empezar a criticar el servicio de otros. Pero quizás ni siquiera nosotros estamos sirviendo al Señor, ¿no? Como siempre damos la ilustración. Estamos mirando el partido de fútbol y le decimos, Messi, ¿por qué no se la picaste? ¿No? Nos dan la pelota a nosotros, le pegamos al piso. Pero claro, todos es muy sencillo estar ahí mirando y criticando. Y me imagino a los corintios ahí todos criticándose entre ellos, siguiendo a su líder. Y Pablo está diciendo, esperen un momento. ¿Por qué no mira a cada uno cómo está edificando al Señor? Porque cuando nosotros no miramos cómo edificamos, afectamos el fundamento. Nota en versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Cuando nosotros, hermanos, no hacemos lo que tenemos que hacer en la iglesia, cuando nosotros no hacemos, mejor dicho, lo que tenemos que hacer, empezamos a afectar las bases. Pablo fundó la iglesia y los corintios debían seguir edificándola, pero ellos no lo podían hacer como querían. Nosotros acá, en cierta manera, Carapachay ha fundado esta iglesia y nosotros no tenemos la libertad de hacer lo que queremos acá. No, tenemos una base sobre la cual seguir construyendo, mejor dicho, esta iglesia, y es sobre Jesucristo. Noten que dice Pablo ahí, claramente. El fundamento está puesto, el cual es Jesucristo. En Efesios 2:20, Pablo habla del fundamento de los apóstoles y profetas, porque está haciendo referencia a las enseñanzas. Acá Pablo no está haciendo referencia a las enseñanzas, sino Pablo está haciendo referencia al evangelio mismo. La base de toda iglesia es la obra de Cristo en la cruz. El Señor Jesús le dijo a Pedro en una ocasión en Mateo 16:18, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, la declaración de Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La base, hermanos, de toda iglesia es el evangelio. Esa es la base, lo que el Señor hizo por nosotros. ¿Y por qué tiene mucha relevancia esto que Pablo le está diciendo acá a los corintios? Porque los corintios, detrás de esto de estar fascinados con los hombres, ¿no? Bueno, yo soy de este, yo soy de este, yo soy de aquel. El problema de raíz que había en los corintios es que ellos estaban fascinados con la sabiduría de este mundo. Por eso Pablo les habla tanto de la sabiduría. Ellos estaban fascinados con predicar a un Cristo que sea atractivo para el mundo. Por eso Pablo le dice en capítulo 1, versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Ellos estaban fascinados, o sea, detrás de este querer buscar preeminencia en la iglesia, ellos estaban afectando las bases. Ellos empezaban a predicar a un Cristo distorsionado. Ellos, quizás en decirlo en palabras de hoy en día, ellos estaban predicando a un Jesús que viene a solucionarte todos tus problemas. Cuando nosotros no miramos cómo estamos edificando, empezamos a afectar las bases. Cuando nuestro objetivo, hermanos, es que esta iglesia se llene, bueno, entonces empecemos a cambiar un poco el mensaje, porque parece que este mensaje no prende, ¿no? Así que empecemos a decir cosas como: a Jesús no le importa tu pecado. A Jesús no le importa tu pecado. Dios te ama así como sos. Él tiene un plan maravilloso para tu vida. Él no quiere que sufras. Él quiere verte bien. Bueno, empecemos así esas cosas. Porque si nuestro objetivo es que la iglesia se llene, nuestro objetivo es ser reconocidos, bueno, vamos a empezar a afectar las bases. Entonces Pablo les dice a estas personas: no, hermanos, cada uno mire cómo está edificando, pero el fundamento es uno. El fundamento es Jesucristo. La base es la obra de Cristo en la cruz.
La base de toda iglesia es lo que el Señor ha hecho por nosotros. La base, y me encanta que no sabía que íbamos a cantar estas canciones, pero creo que cantamos 2 mínimo, no sé si 3, que hablan de la ira de Dios. La ira de Dios tú aplacaste. Ya no tememos a la ira de Dios, porque eso habla el Evangelio. Y eso es lo que nosotros debemos predicar. Esa es la base de toda iglesia. Por eso Pablo le dijo ya antes, la palabra de la cruz es locura, pero yo predico a Cristo y a este crucificado. Para los griegos, una locura. Para los judíos, tropezadero. El Mesías murió en una cruz. Blasfemia, dirían ellos. No nos importa, dice Pablo, nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado, porque esa es la base de toda iglesia. Y eso es lo que nosotros, a la hora de servir al Señor, debemos estar evaluando, hermanos, ¿qué evangelio predicamos? Cuando vos le predicás a alguien, ¿qué le decís? El Señor quiere verte feliz. Bueno, cuidado porque podés estar predicando otro evangelio. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Otro evangelio. Si vos estás predicando un evangelio que le ofrece felicidad temporal a la gente, no tiene sentido. Si vos le dices a las personas, pensá por un momento, Jesús lo que quiere es verte feliz. Mirá qué bueno, mirá qué bueno. Pero ahora cuando a mí me hace más feliz en lugar de Jesús irme a Cancún, bueno, ya Jesús lo dejo de lado. Cuando me hace más feliz cambiar el auto, cuando me hace más feliz cambiar de trabajo, cuando me hace más feliz una carrera, bueno, empezamos a cambiar. Por eso Pablo les está diciendo a estos hermanos que estaban obsesionados con la preeminencia en la iglesia, hermanos, cada uno debe estar mirando cómo está edificando. Y es algo que nosotros debemos, yo creo que nosotros debemos evaluar constantemente cómo estamos edificando. Y pienso que debemos evaluar cómo estamos edificando porque las iglesias que Pablo ha fundado rápidamente se han querido desviar a otro evangelio. Pablo fundó la iglesia de los Gálatas. ¿Y qué les dice Pablo en Gálatas? Capítulo 1. Estoy maravillado de que tan pronto se hayan ido tras otro evangelio. Un evangelio que es Jesús más guardar la ley de Moisés. Otro evangelio, un evangelio falso. Le dice a los colosenses, están ahí fascinados con la adoración de los ángeles. Le dice a los corintios, tratando de cambiar un evangelio de la cruz en un evangelio de fama. Las iglesias que Pablo ha fundado, pronto, hermanos, muy pronto, se han visto tentados a predicar otro evangelio. Muy pronto. Por eso Pablo les dice, miren cómo sobreedifican. Tengan cuidado, nosotros debemos tener cuidado, hermanos, sobre qué vamos a edificar esta iglesia, sobre el pragmatismo, sobre lo que funciona. Vamos a fundar esta iglesia en base al carisma de una persona, en base a mensajes que te hagan sentir bien, ¿en base a qué? Así que vemos en este texto tres verdades que nos van a ayudar a evaluar nuestro ministerio. En primer lugar, debemos entender que nuestro ministerio es por gracia, lo primero. En segundo lugar, debemos mirar cómo estamos edificando, mirar qué evangelio estamos predicando, mirar cuál es nuestro objetivo, predicar el evangelio o llenar una iglesia. Y en tercer lugar, la tercera verdad que nos va a ayudar a evaluar nuestro ministerio es recordar, hermanos, recordar que un día daremos cuenta a Dios. Recordar que un día daremos cuenta a Dios. Versículo 12. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. El fundamento ya está puesto, el cual es Jesucristo, pero ahora cada uno de nosotros, en un sentido podemos pensarlo de esta manera, ya vino una iglesia acá, fundó esta iglesia, puso la base, las escrituras, el evangelio, la predicación de la palabra, predicar a Cristo y a este crucificado. Ya vinieron, lo han hecho, ahora nos han pasado la posta a nosotros. Y ahora nosotros debemos estar mirando cómo estamos edificando.
No estar mirando a cómo edifica el de al lado, ni tampoco estar obsesionados con cómo edifica la iglesia de al lado, sea buena o mala la manera que haga, sino ahora el punto de Pablo es cómo cada uno lo está haciendo. Y en la construcción, dice Pablo, hay distintos materiales. 2 tipos de materiales describe Pablo acá: materiales que duran y materiales que no duran. Oro, plata, piedras preciosas. No hace falta buscar como una referencia a cada cosa, no hace falta. El punto: oro, plata, piedras preciosas son cosas que duran en el tiempo, perduran. Heno, madera y hojarasca, cosas que se pudren, que se pierden, cosas que con el tiempo no duran. Y el punto de Pablo acá es, ok, yo puse el fundamento, vine acá, fundé la iglesia, otros edifican encima sobre ese fundamento, pero ahora miren cómo están edificando. Ahora vos, si sos miembro de esta iglesia, vos debés mirar cómo estás sirviendo al Señor. Si lo estás haciendo para lo eterno o lo estás haciendo para lo temporal. Si estás haciendo un ministerio que es estimado a los ojos del Señor o un ministerio vano. Vos debés evaluar qué materiales estás usando. Volviendo a la introducción, no todo lo que hacemos es bueno. No todo lo que hacemos es bueno. No todo lo que vos hagas en la iglesia que tenga el nombre de servicio es algo que agrada a Dios. No necesariamente. Por más buenas intenciones que vos tengas, quizás el día que estés delante del Señor, el Señor te va a decir que lo que vos hiciste es heno, madera y hojarasca. Hay personas que dejan sus familias para irse de misionera a no sé dónde, pensando que están agradando a Dios. Personas que se levantan como pastores, con buenas intenciones, no hablo de falsos maestros, con buenas intenciones, que no tienen ni dones ni llamados. Personas que con buenas intenciones empiezan a meter el marketing en la iglesia. Personas que con buenas intenciones se meten en 1000 ministerios. Todas buenas intenciones. Pero que el día esté delante del Señor será madera, heno y hojarasca. Personas que sirven al Señor sin santidad. Hacen 1000 cosas en la iglesia. La gente los felicita, pero su hogar es un desastre. Personas que hacen 1000 cosas en la iglesia, pero no leen la Biblia en sus casas. Personas que están haciendo, quizás tienen ministerios multitudinarios, pero llenos de orgullo. Todo lo que a nosotros, nuestros ojos, es exitoso, hermanos, no quiere decir que sea exitoso a los ojos del Señor. Personas que están quizás discipulando a alguien en el anonimato, tienen más valor eso que un ministerio multitudinario. Personas que comparten el Evangelio fielmente con otros, quizás tendrán mucha más recompensa que muchos teleevangelistas que hacen campañas y le predican a miles y miles y miles de personas un evangelio diluido. Nosotros no podemos hacer lo que queremos en la iglesia. No podemos. Alguien ha puesto las bases y nosotros debemos mirar cómo estamos edificando. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante, hermanos? Porque daremos cuenta a Dios. Daremos cuenta a Dios. Nota en versículo 13. La obra de cada uno se hará manifiesta. Cuando Pablo acá dice la obra de cada uno, no está refiriéndose a los frutos de salvación, ¿no? Como estudiamos en Santiago, la fe sin obras es muerte. No está hablando Pablo acá de eso. La obra acá se trata de la recompensa. El punto en nuestro texto, hermanos, no es salvación. Ese no es el punto. El punto es recompensa. Si pensamos en los no creyentes, ellos viven sus vidas olvidándose que un día darán cuenta a Dios. En el caso de ellos sí, por sus obras, ¿no? Y un día darán cuenta a Dios y serán condenados. No piensan en eso. Pero nosotros, hermanos, los creyentes, a veces nos olvidamos que un día daremos cuenta a Dios. No daremos cuenta a Dios por nuestro pecado, de ninguna manera. Ya nuestros pecados fueron saldados en la cruz. Todos aquellos que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, hemos puesto nuestra fe en Jesús,
Ya nuestra culpa fue quitada. Ya dice Pablo en Romanos, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Dios no nos va a sentar en un tribunal a ver si somos salvos o no somos salvos. Señor, dice Pablo en Timoteo, el Señor conoce a los suyos, los conoce, Él sabe. Dios, el Padre, le dio unas ovejas al Hijo y el Hijo las va a redimir a cada una de ellas y ninguna se va a perder. Así que los creyentes de ninguna manera daremos cuenta a Dios en el sentido de nuestro pecado. Ya fue saldado. Dios no nos va a recriminar nuestro pecado porque ya Cristo en la cruz lo pagó. Cuando Jesús fue a la cruz a morir, como cantamos, Él fue a recibir la ira que el pecador merece. Y la Biblia dice que cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y creemos en Jesús, la Biblia dice que nuestros pecados son cargados en su cuenta y su justicia perfecta es impuesta en nuestra cuenta. Eso dice Pablo en 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él. Entonces, todos aquellos que hemos creído en Cristo, nos hemos arrepentido de nuestros pecados, no confiamos en nuestras obras, ni en venir a una iglesia, solo en Cristo hemos sido revestidos con la justicia de Cristo. Ya no hay condenación. Pero lo que nosotros nos olvidamos es que sí daremos cuenta a Dios de nuestro ministerio. Sí daremos cuenta a Dios de lo que hemos hecho con nuestra vida. Dice Pablo, noten conmigo ahí en capítulo 4, versículo 5, un poquito más adelante. Dice Pablo, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Tranquilo, dice Pablo, ¿no? A veces estamos ahí juzgando, este hace el ministerio para su vanagloria. Tranquilo, tranquilo. Dios un día va a venir y va a revelar el corazón, pero no en el sentido de pecado, porque lo que dice acá es, y cada uno recibirá su alabanza de Dios. O sea, el punto acá no es el pecado, el punto acá es la recompensa. Lo mismo dice Pablo en 2 Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Malo ahí no es pecaminoso, es infructuoso. Así que Dios de ninguna manera nos va a juzgar por nuestro pecado, pero sí nos va a juzgar por lo que hemos hecho con la salvación. Dice Wayne Grudem en su teología, es importante tener en cuenta que este juicio, el que narra acá, este juicio de los creyentes será un juicio para evaluar y conceder varios grados de recompensa, pero el hecho de que enfrentarán tal juicio nunca debe hacer temer a los creyentes que ellos serán eternamente condenados. Acá el punto no es la condena, hermanos, es la recompensa. Y nosotros necesitamos tener esto en mente. Yo quiero hacerte una pregunta, y es, ¿vos servís al Señor con este día en mente? ¿Vos servís al Señor consciente de que un día vas a tener que dar cuenta a Él por cómo le has hecho? No por tu pecado, de vuelta, eso ya Cristo lo saldó en la cruz, lo saldó en la cruz, pero sí por lo que has hecho. ¿Servís con ese día en mente? ¿Vos servís en esta iglesia consciente que no podés hacer lo que querés? No podés. No tenés la libertad, yo tampoco tengo esa libertad. Imagínate esta ilustración. La maestra da una tarea en el colegio y le dice a los alumnos, por favor les pido que para la semana que viene hagan un trabajo sobre la fotosíntesis. Investiguen por favor y escriban un trabajo de 2 hojas sobre la fotosíntesis. Y viene un alumno y le dice, mire maestra, le traje acá un trabajo de 10 hojas sobre la vida en los corales. ¿Qué le va a decir la maestra? Muy bien, te felicito. No, pero yo no te pedí esto. Esto está mal. El trabajo quizás es excelente. Tu investigación es increíble, pero tenés un 1. Hoy no sé si le pueden decir eso, pero debería, ¿no? Tenés un 1. Estás desaprobado. Si no, no estamos acá hablando de los corales. Estamos hablando de la fotosíntesis. Bueno, de la misma manera, hermanos, nosotros no podemos decir al Señor, no, Señor, pero mirá toda la gente, mirá cómo llené la iglesia de personas. Pero yo no te pedí que llene la iglesia de personas. ¿Cuándo yo te lo pedí eso? Vos no podés servir al Señor como vos quieras.
Vos debes servir al Señor sabiendo que un día darás cuenta, yo también lo mismo, un día darás cuenta a Dios. Y esto, la Biblia está llena de este texto, el texto que cité en la introducción. Procura presentarte a Dios aprobado. ¿Qué quiere decir eso? Como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Que cuando estemos ante el Señor no nos avergoncemos diciendo, mirá, todo mal, dice, todo mal. En el texto que leímos del capítulo 4, versículo 5, dice que Dios va a revelar aún las intenciones del corazón. Eso es increíble, hermanos. Yo puedo hacer un ministerio que sea, vamos a decir, escrituralmente bíblico, predico la palabra, que lo que diga esté correcto, pero que mi corazón esté lleno de orgullo. Que yo todo esto lo haga para mí mismo, para que mi nombre sea exaltado. Y quizás acá nadie lo note, pero eso no se le escapa al Señor. Pablo acá dice que el fuego la probará. Cuando nosotros pensamos en el fuego, pensamos en qué cosa, en el infierno. Pero siempre debemos aprender, ¿no? Que las metáforas no siempre tienen la misma ilustración. A veces el león es Satanás y a veces es Jesús, ¿no? El león de la tribu de Judá es Jesús. En 1 Pedro 5:8, el león que anda como, la persona que anda como león, o el ángel que anda como león rugiente buscando a quien devorar, ¿quién es? Satanás. O sea, un león, pero dos ilustraciones distintas. Bueno, el fuego, nosotros leemos fuego, no siempre es el infierno. Y acá Pablo no está hablando del infierno de ninguna manera. Sino la ilustración acá es que el fuego prueba el material. Esa es la ilustración. El fuego prueba el material. Miren versículo 14. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificare, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Los católicos usan este texto para hablar del purgatorio, ¿no? De que, bueno, cuando vos morís vas al purgatorio hasta que tus pecados se terminen de purgar, justamente el fuego purgue tus pecados y puedas ir al cielo. Bueno, eso es totalmente ajeno a la Biblia. La Biblia en varios textos nos habla de que cuando uno muere va o a la presencia de Dios, digamos a la bendición de Dios, o al infierno. Dos lugares, cielo e infierno, no hay otro lugar. Pero además de eso, en nuestro texto, hermanos, Pablo no está juzgando los pecados de las personas. El punto acá no es cómo una persona se limpia de sus pecados para entrar al cielo. Ese no es el punto de Pablo. El punto de Pablo es cómo es tu servicio al Señor. Ese es el punto de Pablo. Me encanta cómo lo dice Calvino. Calvino en las instituciones, en su teología, él escribe, él dice lo siguiente, él dice que si uno le pregunta a un católico, ¿vos pensás que Pablo fue al purgatorio? No, ni loco te van a decir, ni loco. ¿Y Juan? No, ni loco. Entonces dice Calvino, ¿no? En sus palabras. Bueno, pero acá dice que la obra de cada uno será probada por el fuego. O sea que la obra de Pablo también debería, si acá está hablando del purgatorio, Pablo también debería haber ido al purgatorio, porque dice de cada uno. Y Juan debería ir al purgatorio. Es ilógico. Acá Pablo no está hablando ni siquiera de que las personas van a ser purgadas por el fuego, sino ¿qué cosa? Las obras. Pero este texto también ha sido mal utilizado por los protestantes. Hay personas que te dicen, están viviendo el pecado y te dicen, cuando vos las confrontás, bueno, yo voy a ser de los que son salvos como por fuego. Yo estoy acá viviendo pecado hasta acá, pero bueno, yo soy de los que soy salvo como por fuego. Bueno, pero este texto no está hablando de salvación, en ningún momento. No está diciendo que alguien el fuego lo va a purificar, nada de eso. El punto acá son las obras de servicio que uno ha hecho al Señor. El punto es recompensa o no recompensa. El punto acá no es cielo o infierno, bendición eterna o condenación eterna. Ese no es el punto. El punto es recompensa. Ese es el punto. Y vos y yo, así como a veces los inconversos se olvidan de que un día estarán delante de Dios para dar cuenta por sus obras, ellos sí, por sus obras de justicia, vamos a decir así, y recibirán la condenación, como dice Apocalipsis 20, que los libros fueron abiertos y fue juzgado cada uno según sus obras. Nosotros nos olvidamos, hermanos. Nosotros hacemos el misterio de la iglesia pensando que no pasa nada. Yo vengo acá, sirvo al Señor lleno de orgullo. No pasa nada. Mientras acá no lo note nadie, no pasa nada.
Hago el servicio así nomás, hago el misterio así nomás, con el tiempo que me sobra. No leo la Biblia, no hago nada, solo cumplo con las actividades. No pasa nada, no pasa nada. Nadie lo nota acá. Hace 5 años que sirvo al Señor así. Hace 10 años, hace 15, hace 20. No pasa nada, todo está bien. Nadie lo nota. Sí, Dios lo nota. Dios lo nota. Y un día, como vos estás sirviendo al Señor, no va a pasar desapercibido. Cada uno dará cuenta a Dios. Y lo mismo a la inversa, hermanos. Lo mismo a la inversa. Vos te estás matando por servir al Señor. No tenés ni un like en YouTube. No sé, YouTube, ¿se pone like en YouTube? Sí, ¿no? Creo. Bueno. No tenés nada. Nadie te aplaude, nadie te pide un autógrafo. Nada. Sos totalmente desapercibido. Completamente. Nadie nota tu misterio. Como decía un autor, tu nombre no va a estar al pie de página de ningún libro de historia de la iglesia. Nadie va a hablar nunca de Matías Albacini, nada, no importa. No importa cómo servimos al Señor, no importa. El punto es que un día daremos cuenta a Dios. Y lo que hacemos para el Señor no es en vano, no cae en saco roto. Dios no se olvida. Y eso me encanta cuando el Señor Jesús dice ahí en Mateo 25, por cuanto le serviste un vaso de agua a un creyente, no es olvidado. Esa simple tarea, hoy leíamos con Bani en la mañana, la mujer que derrama un perfume sobre Jesús, ahí en Mateo 26, y Jesús dice, donde se predique este evangelio, esto va a ser recordado, diríamos. ¿No hay cosas más importantes para ser recordadas? No, esto va a ser recordado, donde se predique este evangelio, esto va a ser recordado. Porque no se escapa, hermanos, a la vista de Dios. No sabemos, y no quiero ahora meterme por el tiempo, en qué son las recompensas. El debate es muy arduo, sumamente arduo. El debate va desde que no hay realmente recompensas como tales hasta que vas a tener una Ferrari en el cielo. Imagínense, de ahí entra lo que venga. Es mucho el debate, no es el punto. Lo que sí el punto es que en el cielo va a ser un lugar de gozo, eso está claro, es 100%. Nuestro gozo no van a ser las recompensas en sí, va a ser el Señor, por supuesto que sí. El Señor Jesús, ahí en la parábola de los talentos, dice, entra en el gozo de tu Señor. Así que en el cielo nadie va a estar llorando, digamos, afligido. Dice Apocalipsis que Dios enjugará toda lágrima de nuestros ojos, pero de alguna manera que no sabemos, va a haber algún sabor de algo, no lo sabemos. He leído sobre este tema y, bueno, las ilustraciones son varias. No sabemos con claridad, pero el punto es que, de vuelta, es que sí va a haber algo. Sí va a haber algo. Y cuando estemos delante del Señor, de alguna manera, me imagino que todo creyente que va a querer escuchar, bien hecho, buen siervo y fiel. Todos lo queremos escuchar. Yo no, de vuelta, quizás pensamos que eso nunca va a pasar, pero sí va a pasar. Yo no quiero estar dando atención y que el Señor me diga, Mati, no sirvió para nada, todo lo hiciste nada. Por años serviste al Señor, bueno, no yo tantos años, pero espero servir muchos años al Señor. Y que luego me diga, no sé, X años, no sirvió para nada. Todo cartón pintado. Entonces, quizás lo que debemos evaluar, hermanos, es que daremos cuenta a Dios y lo que vos debes preguntarte es la alabanza de quién estás buscando. La alabanza de quién estás buscando. ¿Estás sirviendo al Señor pensando en aquel día? ¿Estás sirviendo al Señor pensando de que un día vas a dar cuenta a Él? ¿O servís al Señor solamente para tener la aprobación de los hombres? Pablo dice en Gálatas 1:10, pues ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. O sea, hay algo que nosotros no podemos hacer. O nosotros servimos para la alabanza del Señor y ser recompensados aquel día, o servimos para la alabanza de los hombres. No podemos hacer las dos cosas. No podemos hacer las dos cosas. O buscamos la alabanza de Dios, o buscamos la alabanza de los hombres. Y si buscamos la alabanza de los hombres, a la larga vamos a ser siervos infieles. Si nosotros estamos acá en esta iglesia queriendo que la gente nos quiera, nos ame, que hablen bien de nosotros, vamos a ser siervos infieles. Porque cuando la gente se cansa de escuchar de teología, ¿qué vamos a hacer?
Bueno, ya no hablemos de teología. Cuando la gente ya no quiera cantar canciones con verdades doctrinales, bueno, cantemos otras canciones. Cuando la gente no quiera tanto énfasis en la santidad, bueno, ya no lo hagamos más. Cuando la gente no quiera escuchar sobre el infierno y sobre el cielo, bueno, ya no hablemos más. Pablo dice, ¿no? En 2 de Timoteo 4, la gente se amontonará maestros que le hablen conforme a sus propias concupiscencias. Si nosotros queremos agradar a los hombres, vamos a ser infieles. Vamos a ser infieles. Si nuestro objetivo acá es que la iglesia se llene de personas, vamos a ser infieles. Va a haber un momento, yo así lo he visto por lo menos, en todos aquellos que admiro, hombres fieles, yo me doy cuenta que llega un momento donde todo siervo del Señor es probado. ¿A quién va a agradar? ¿A quién va a agradar? Toda persona es probada en algún momento. ¿A quién vas a agradar? ¿Cómo va a ser tu ministerio? Te están pulseando ahí. ¿Qué vas a hacer? Bueno, debemos servir sabiendo que vamos a dar cuenta a Dios. ¿Y por qué todo esto es tan importante? Noten en versículo 16, ya terminando, 16. Dice Pablo, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Por qué nosotros no podemos hacer el misterio como queremos? ¿Por qué en la iglesia no podemos hacer lo que queremos? Porque es el templo de Dios. Cuando Pablo dice no sabéis, es una reprensión. El templo de Dios en el Antiguo Testamento, ¿qué era? El lugar donde estaba, ¿qué cosa? La presencia de Dios. Dios estaba en todos lados, siempre es así porque Él es el omnipresente, pero en el Antiguo Testamento Él se manifestaba de una manera especial en el templo. Por eso cuando construyen el templo no podían hacerlo de cualquier manera, deberían hacerlo de cierta manera. No podía entrar cualquier persona a ofrecer un sacrificio. Los sacerdotes. Cuando los hijos de Aarón entran borrachos, Dios los mata. Esto no es broma. Esta es la casa de Dios. Cuando Ananías y Zafira mienten al Señor, los mata. Dios habita en medio de su pueblo. Y Pablo acá les dice, ¿no saben que ustedes son templo de Dios? Acá el templo de Dios no es cada uno, o sea, no es cada persona, aunque sí es una realidad, claro que sí. En cada creyente mora el Espíritu Santo. Pero eso lo va a decir Pablo en 1 Corintios 6. Sino acá el punto de Pablo es que Dios mora en medio de su pueblo reunido. O sea, no en el edificio. Acá no mora el Señor en el sentido de las paredes, sino donde la iglesia se reúne. Y si nos reunimos otro lado mañana, bueno, ahí está el Señor. Entonces, como esta es la casa de Dios, como dice Pablo en 1 Timoteo capítulo 3, no podemos hacer lo que queremos. Dios mora en medio de su pueblo y no podemos jugar a la iglesia. No podemos jugar a hacer lo que queremos. Como el Antiguo Testamento no podían. Y como esta es la casa de Dios, y acá no podemos hacer lo que queremos, como la casa de Dios es tan serio, o sea, de vuelta, la casa de Dios no es este edificio. Hay lugares donde dice iglesia y ni son iglesia, pues no predican el Evangelio. Nada, ya cambiaron el fundamento. La iglesia de Dios es, el templo de Dios es la iglesia reunida. Y esto es tan serio que noten cómo termina Pablo en el versículo 17. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, ¿se dan cuenta? La iglesia reunida, santo es. Y esto me llama mucho la atención, porque Pablo empezó hablando sobre la construcción. Él puso el fundamento, el Evangelio de Jesucristo. Viene otro, edifica encima, cada uno debemos mirar cómo estamos sobre edificando. Pero acá Pablo habla de otro grupo. Acá Pablo habla de un grupo que quiere destruir la iglesia. ¿Se dan cuenta? Miren el texto. Si alguno destruye el templo de Dios, o sea, el que construye con madera, arena y hojarasca, por lo menos construye algo, digamos, vamos a decir así. Es un creyente, está errado, pero está haciendo algo. Acá Pablo habla del grupo que hace lo contrario. Acá está hablando de alguien que quiere destruir la iglesia de Dios. Ahora, ¿cómo quiere destruir la iglesia de Dios? No es que agarra un mazazo y le empieza a dar a las paredes, o que pone una bomba. No está hablando de eso Pablo. Pablo está hablando de personas que quieren destruir la iglesia de Dios con la división. ¿Por qué eso habló antes? Yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de este y el otro. La división. Entonces Pablo acá habla de personas que están queriendo destruir la iglesia de Dios, sembrando división. Y eso hay en toda iglesia. Eso hay en toda iglesia. Falsos maestros que empiezan a sembrar otro evangelio. Ahí, en silencio te pasan ahí
Mirá este predicador buenísimo, es un hereje el predicador, pero ahí en silencio, mirá este predicador buenísimo, un falso maestro. Mirá este que bien que habla, un falso maestro. Mirá este líder de alabanza, un falso maestro. Ahí, muy sutilmente. O personas que siembran la división. Van ahí, ¿no? Un día se acercan, le hablan mal a uno de otro día se acercan, le hablan mal a otro de otro día a otro. Todo en silencio, todo en silencio. Che, ¿viste la predicación del domingo? Un desastre. ¿Viste que? No, ¿viste? En la iglesia esto está todo mal. En la iglesia esto no debe hacerse. No, esto, yo no estoy de acuerdo con esto. Sutilmente lo hacen. Ahí, en una charla informal, ¿no? Creo que lo conté en alguna ocasión, alguien que me hablaba mal de Mariano y después me decía al final, pero no, ya Mariano lo amo. Bueno, no se nota que lo amas. Sembrando dudas, sembrando discordia. Y todo esto a nosotros se nos escapa muchas veces. No somos policías acá, no ponemos cámaras, ni micrófonos, ni nada de eso. Se nos escapa. Pero qué increíble lo que dice este texto. A Dios no se le escapa. A Dios no se le escapa el que hace una obra totalmente insignificante a los ojos del hombre. A Dios no se le escapa. Pero a Dios tampoco se le escapa el que está queriendo destruir su iglesia. Dice el texto, en realidad, las palabras, los verbos destruyere y destruirá están pegados. Literalmente dice así. Dice, si alguno el templo de Dios destruye, destruirá Dios a él. Si alguno el templo de Dios destruye, destruirá Dios a él. Si vos estás queriendo acá sembrar la división, si vos querés empezar a hablar mal de otros, a sembrar ahí discordia entre hermanos de manera silenciosa, nadie acá lo está notando, nadie lo nota, déjame decirte, Dios sí lo nota. Dios sí lo nota. Y por supuesto, acá la destrucción habla del infierno, acá sí habla del infierno. Dios lo va a destruir a él. Con el pueblo de Dios, con la casa de Dios, no se juega. Cuando Coré se rebeló contra Moisés, la tierra lo tragó. Cuando Absalón se rebeló contra David, Dios lo mató. Cuando Judas se entregó al Señor, terminó ahorcado. Nerón, que persiguió a la iglesia de Dios, se terminó suicidando. No es broma. No es broma. Si yo mañana me quiero meter en la Casa Blanca o en la Casa Rosada, etc., hacerle daño al presidente, imaginen. Yo entro ahí diciendo que le voy a hacer mal al presidente. ¿Qué me va a pasar? Voy ahí así, caminando como estoy ahora, y quiero entrar. Y como preguntan, ¿qué viene, señor? Vengo a hacerle daño al presidente. ¿Qué me va a pasar? ¿Qué piensan que me va a pasar? No, me van a caer 5 gorilas armados, mínimo, y voy a terminar preso. Mínimo. Bueno, ¿qué piensan que le va a pasar a aquel que trata de sembrar discordia en la casa de Dios? ¿Qué piensa que le va a pasar a aquel que está sembrando controversias en la casa de Dios? ¿Piensan que Dios le va a decir, no pasa nada, está bien, vos podés destruir mi templo, no pasa nada? No, Dios le destruirá a él. Dios le destruirá a él. Por eso, hermanos, este texto es una buena oportunidad, en primer lugar, para los creyentes que estamos acá, para los miembros de esta iglesia, aquellos que lo serán en algún momento, que evaluemos cómo estamos sirviendo al Señor. Que evaluemos, hermanos, que no podemos hacer lo que queremos en la iglesia pensando que no va a pasar nada. Esto es un texto para que llegues a tu casa y pienses y evalúes. Y pienses si vos tenés presente aquel día o no lo tenés. Pero en segundo lugar, si vos estás acá y no sos un creyente, nunca te has arrepentido de tus pecados y has puesto tu fe en Cristo, si vos estás confiando en tus obras, estás confiando en tus méritos, en que lees la Biblia, en que de chiquito vas a la iglesia, en que te bautizaste, en que tu papá es pastor y no sé qué cosa más, pero no estás confiando solamente en Cristo para salvación, la Biblia dice que te espera la condenación. La Biblia dice que si vos morís en esa condición, lo que el Señor te dirá cuando estés en su presencia es: apartados de mí al lago de fuego, hacedores de maldad. Por eso, si vos estás acá hoy y no has puesto tu confianza en Cristo, si vos estás acá y estás confiando en tus obras, en tus méritos, tu condición es peor. No es que tu obra, no es que solamente no vas a tener recompensa, es que te espera el infierno, te espera la condenación, donde la Biblia dice que el fuego de ellos nunca se apaga. Las personas no mueren y las personas sufren el infierno, la ira de Dios por toda la eternidad. Si vos estás acá y no sos un creyente,
yo te ruego que ahora mismo te arrepientas de tus pecados y pongas tu fe en Cristo para la salvación. No confíes en tus obras, no confíes en tus méritos, no confíes en tu ministerio, ni en ser bautizado, nada, ni en tu trasfondo evangélico, en nada de eso. En Cristo. La Biblia dice, hay un solo nombre bajo el cielo dado a los hombres en los que podamos ser salvos. Solo en Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Por eso, si no has puesto tu confianza en Cristo, te ruego que hoy lo hagas. Si no entendés el Evangelio, habla con nosotros, no te vayas de acá, queremos explicártelo nuevamente, pero no te vayas sin hablar tus cuentas con Dios. Oramos. Señor, queremos agradecerte por tu palabra. Señor, te damos gracias porque tú nos recuerdas que tus hijos un día estaremos delante tuyo, Señor, y nuestro servicio a ti será evaluado. Te pedimos perdón, Dios, porque muchas veces no te servimos como debemos. Señor, te pedimos perdón por la cantidad de veces, Señor, que venimos a servirte, olvidándonos que un día daremos cuenta a ti, Señor. Perdónanos, Dios, por menospreciar tu obra, tu servicio, Señor. Perdónanos, Padre, porque muchas veces nos importa más lo que dicen los hombres que lo que tú dirás aquel día. Te ruego que tú nos limpies del pecado. También, Dios, damos gracias porque cada obra que hayamos hecho, por más insignificante que sea a los ojos del hombre, tú no te olvidarás, Dios, y tú lo recompensarás. Gracias, Señor, porque quizás, aunque nunca seremos famosos, aunque nunca, Señor, quizás seremos reconocidos por los hombres, todo lo que hayamos hecho para ti, Dios, no cae en saco roto. Tú lo recompensarás, Dios, gracias. No lo merecemos, todo es por tu gracia y tu misericordia, Dios. Y también te rogamos por aquellos que no te conocen, que están aquí en medio nuestro, que tú les salves, Dios, por favor. Ten misericordia de ellos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.